Hola, profe. Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bien, bien, bien. Desde la semana pasada ya que no nos veíamos. No, bueno, anterior. Buenos días. Buenos días o buenas. Buenos días, profesor. Buenas tardes. Hola, sí. profe. Hola, buenas tardes. Sí, pues hace harto tiempo ya que no nos veíamos. Estábamos alejaditos. La semana pasada tuvimos el feriado. Buenas a todos. Ya. Súper bien, chiquillos, súper bien. Unos días que estuve con algunos problemas de salud, pero bueno, ya pasaron, así que lo demás, bien. Espero que ustedes también hayan estado bastante bien, que no hayan tenido problemas con las lluvias que hubieron por algunos días, porque no nos hemos comunicado hace ya 15 días. Así que ahora vamos a retomar nuestras actividades. Como no nos habíamos visto, primero que nada, contarle un poquito qué es lo que vamos a ir haciendo. Hoy día vamos a ir finalizando un poquito uno de los temas y la próxima semana, o el próximo jueves, cuando yo los vea, yo les voy a enviar una actividad que ustedes me van a tener que devolver, una actividad evaluada formativamente, como lo hemos hecho hasta el momento, una evaluación formativa. ¿Qué quiero decirles con esto, chiquillos? Es súper importante que ustedes hagan el esfuerzo y hagan las actividades. Que hagan las actividades. Yo esta vez la guía, si tiene errores, yo se las voy a devolver para que la revisen. Que hagan las actividades. ¿Y por qué? Porque va a llegar un momento en que este año vamos a volver a clase y si no volvemos, de alguna forma vamos a tener que cerrar el año y todas estas notas que por el momento son notas formativas, es decir, se van a traducir en conceptos, va a llegar un momento que al final vamos a tener que traducirla en en algo como una nota. Todavía no sabemos exactamente cómo va a ser. Mentiría si yo supiéramos cómo. Entonces, pero lo importante de todo esto es que ustedes traten de hacerlo, que cumplan, porque obviamente quien va a salir siempre favorecido en esto es aquel que cumplió, el que hizo todas las actividades, el que mandó todas las actividades, el que se esforzó. Yo con ustedes siempre he sido súper así, súper, no le he puesto restricciones en ningún tipo. Si alguien me ha mandado un trabajo súper tarde, nunca se lo he corregido de otra forma. Y de hecho lo importante es que ustedes traten de hacer el trabajo. Ahora, ¿de qué va a tratar el trabajo? De las guías que yo les he enviado.
de las 7 y de las 8. Por lo tanto, yo les voy a ir clarificando, y yo ya la próxima semana, cuando el próximo jueves, cuando tengamos clase, yo les voy a decir, chiquillos, ya la guía está y va a tener tal y tales características. Porque ustedes, como tenemos solamente el día jueves, y tengo solamente este curso con ustedes, biología, no tengo otros cursos como los demás que yo tengo, le hago física o le hago otras cosas, los veo más. Entonces a ustedes, el próximo jueves, yo les voy a explicar exactamente cómo va a ser, con qué características y el tiempo que ustedes van a tener para poder entregar la actividad. Pero sí, a los que están atrasados de las primeras actividades, o sea, la primera, la primera guía, la segunda guía, la tercera guía, o la guía que era online, en la guía número 3, perdón, la guía número 6, traten de enviarla, aunque sea a esta fecha, no importa. Igual la recepcionaremos, la revisaremos y todo eso. Ya, chicos, eso. Cualquier duda o consulta, siempre mándenme el correo. Si es algo, si es alguna pregunta, siempre colóquenle profe arriba, urgente, porque así yo lo reviso al tiro y lo contesto al tiro. De inmediato me refiero. Entonces, va a ser la guía número, claro, sí, va a ser la guía número 9, que se va a tratar sobre el tema de, obviamente, de fotosíntesis, de los últimos temas que hemos tratado y que están en las guías que yo les he enviado, con el material que yo les he enviado fundamentalmente. La guía yo la trabajo fundamentalmente a partir del material que yo les he enviado, del 6, del 7 y del 8, de lo que yo les he enviado. ¿Por qué? Porque muchas veces alguno de ustedes puede haber faltado a la clase online y puede que no la haya accedido, entonces así yo me aseguro de que por lo menos puedan trabajar el material que ya está escrito, a pesar que las clases online están en la plataforma, las pueden acceder a ella, pero yo me aseguro de que puedan contestarlo revisando las guías que yo les he enviado. ¿Ya? Partimos entonces con lo de hoy día, que nos queda bien poquito. La fotosíntesis, nosotros sabemos que ocurre en los organismos que tienen pigmento y que pueden absorber la luz. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque generalmente decimos la fotosíntesis ocurre en las plantas. Y eso es un error, porque hay organismos pequeñitos, unicelulares, que realizan fotosíntesis y no son una planta así como las que tenemos plantada en nuestro patio, no es un árbol, no es una planta que yo tengo aquí con hojas, ni mucho menos, sino que son organismos pequeñitos, como células, y que viven y se multiplican y se desarrollan y andan por el mundo, pero tienen pigmentos en su interior, con los cuales, es decir, tienen clorofila o otro pigmento, y por lo tanto ellos pueden hacer fotosíntesis, es decir, son autótrofos, producen su propio alimento. Por lo tanto, decir que las plantas son las que realizan fotosíntesis como que son las únicas, es un error. O sea, ahí hay un tema que hay que revisar, es decir, no olvidarse que fotosíntesis es el proceso por el cual los organismos producen su propio alimento. Entonces, y para producir los alimentos, ¿qué características tienen que tener eso? Tener los pigmentos, tener cloroplastos, es decir, tener células vegetales. Y no solamente las plantas tienen células vegetales. Entonces eso hay que tenerlo súper claro para empezar. Ahora bien, eso lo hacen las plantas o los organismos de este tipo. Pero ¿qué relación tiene con un fenómeno que ocurre en los organismos que no realizan fotosíntesis, como los animales superiores, como nosotros, como los seres humanos o como cualquier animal?
¿Qué relación tiene esa fotosíntesis con nosotros? Vamos a mirar una relación con un proceso que nosotros realizamos en nuestro cuerpo que se llama respiración celular. Pero ojo aquí, porque siempre lo enfatizo. Respiración celular no es el acto cuando yo inspiro oxígeno y boto dióxido de carbono. Que eso es respiración pulmonar. Cuando yo elimino gases, inspiro oxígeno y boto dióxido de carbono. Eso es una respiración pulmonar, es un intercambio de gases. Cuando hablamos de respiración celular, es un proceso con el cual que ocurre en las células y que tiene como finalidad producir energía. Ojo con eso. Todas las células tienen respiración celular, pero la respiración celular es un proceso de producción de energía. Ojo, que después lo vamos a enfatizar mucho más en la próxima unidad, que es el proceso de producción de energía. Entonces, ¿qué relación tiene ese proceso de producción de energía que todos nosotros hacemos, todos, absolutamente todos hacemos, con esa fotosíntesis que realizan las plantas o los organismos vegetales? Ahora bien, vamos a mirarla en un esquema que yo les voy a compartir ahora. Cuidado con el esquema que es súper simple y les va a ayudar a entender este proceso de una, sin mirar siquiera lo escrito. Miremos la parte de arriba. Vamos a tirar, voy a tirarle una rayita para que lo separemos. Vamos a tirar una línea ahí. La parte de arriba corresponde al proceso que nosotros ya conocemos, que es la fotosíntesis. Miremos. Las plantas atrapan, ya sea por las raíces, ya sea por las mismas hojas, atrapan el agua. ¿Por qué digo que atrape de la hoja o ciertas estructuras que hay en las hojas? Recordemos que hay agua en el ambiente. Recordemos que hay ciertos lugares como el desierto, donde hay muy poca agua en la tierra, pero también hay agua en el ambiente. Por lo tanto, por ahí atrapan el agua ciertas plantas. Las plantas atrapan el agua y atrapan el dióxido de carbono que nosotros botamos en la respiración, que las fábricas eliminan, que los vehículos eliminan. Es decir, todo el dióxido de carbono que nosotros vamos eliminando como desecho, las plantas lo atrapan y con ayuda de la luz, bueno, en este caso se ha colocado la luz del sol, en estructuras que ya conocemos que son los cloroplastos, ocurre un proceso que se llama fotosíntesis, que en resumen lo que produce es dos cosas. Por un lado, una sustancia que es un azúcar que ya hemos hablado, que es la glucosa, que es un azúcar que es fundamental, que es una glucosa, que es azúcar, y por otro lado produce un gas que es el oxígeno. Y eso es la fotosíntesis. Ahora fíjense bien con la flecha. La planta toma estos desechos, que son el agua y el dióxido de carbono, que para nosotros son desechos, pero para ellos es como el combustible, por decirlo así, y elimina como producto de todo lo que ocurre dentro de la planta, elimina como producto glucosa, que es este azúcar, y elimina como producto el oxígeno. Pero fíjense bien en esos dos productos que elimina. Esa glucosa que está en los vegetales y ese oxígeno que pasa al aire, al ambiente, los animales en general lo ocupan porque nosotros respiramos oxígeno, los animales respiran ese oxígeno, por eso entran los animales y los animales comen esos vegetales, nosotros comemos de esos vegetales
o si somos carnívoros, nos comemos a esos animales que se han comido a esos vegetales. Entonces, nosotros nos comemos esa glucosa, o sea, esa glucosa y ese oxígeno empiezan a ser parte de nosotros que somos los animales y entran a nuestras células. Y al entrar en nuestras células ocurre el proceso que se llama respiración celular. ¿Para qué, qué es lo que es necesario para que ocurra esta respiración celular en los animales y también en los vegetales? Es necesario que haya glucosa y oxígeno. O sea, lo que produjo una planta o un organismo vegetal, que era la glucosa y el oxígeno, es decir, lo que eliminó, lo que produjo, es necesario para que los organismos animales y los vegetales también realicen un proceso de respiración celular que consiste en el fondo en que en las células de los vegetales, perdón, en las células de los animales y también en las células de los vegetales, dentro de una estructura que se llama mitocondria, ojo con eso, dentro de un organelo que se llama mitocondria, lo que se va a producir ahí es energía. Ojo ahí. Y esto es súper importante. Ojo, es lo más importante que les voy a decir quizás hoy día. Y que lo que no se les puede olvidar porque les va a perseguir el resto de su enseñanza media. Lo que más importante se produce ahí en esa mitocondria es la energía. La energía. Y esa energía, que la vamos a anotar con una letra E, energía, no se produce como en una pila, como ya creo haberlo mencionado anteriormente. No, yo no puedo guardar la energía en una pila. Ustedes ya han estudiado algo ya de química. Mira en el chat y el otro hace claro. ¿Perdón? ¿Alguien habló y dijo algo? Yo no puedo guardar la energía en pilas dentro de mi cuerpo. Sería no somos robots, ni mucho menos. A pesar que a veces actuamos como tales. Pero el tema es que lo guardamos ustedes ya vieron o van a ver en química, van a ver los enlaces químicos. Y los enlaces químicos que son uniones entre elementos químicos, esas uniones entre elementos químicos es donde yo guardo la energía. Entonces, lo que hace la mitocondria es producir o guardar energía, o producir energía. ¿Y dónde la va a guardar? En moléculas químicas. Y la molécula química se llama ATP, que ya más de algunos ya la deben conocer, o la hemos ya hablado de ella, o yo ya la he utilizado muchas veces. La molécula química se llama ATP. Es una molécula que contiene en las uniones químicas, y ahí está la energía. Después la vamos a desarrollar más, esa molécula, cómo es el nombre, por qué se llama así, por qué tiene esa sigla. Pero por el momento dejémoslo así. ¿Ah? La diferencia entre estos dos es que se realiza la respiración celular de distintas maneras. ¿Y en qué se parecen estos dos? Miren lo que se parece. Lo que se está pareciendo es lo siguiente, en que la fotosíntesis elimina glucosa, produce glucosa y oxígeno, que son las sustancias que se necesitan para que ocurra la respiración celular. Y en la respiración celular se producen o se eliminan agua y dióxido de carbono, que son lo que necesitan los vegetales para realizar la fotosíntesis. Entonces es como un ciclo, o sea, aquí nada se pierde, todo se está utilizando, o sea, la glucosa que aquí por decirlo, aquí está botando la planta, la está utilizando la mitocondria para producir energía y después la célula bota agua y dióxido de carbono y ese agua y dióxido de carbono que está eliminando la ocupan las plantas y los organismos vegetales para producir glucosa y oxígeno. Por lo tanto, es un ciclo que nunca va a terminar, nunca acaba. Porque
somos interdependientes, o sea, nosotros necesitamos de los vegetales y siempre vamos a necesitar. O sea, si por algún motivo desaparecen todos los vegetales, nosotros automáticamente desaparecemos. Automáticamente desaparecemos. Porque necesitamos de estos dos elementos que nos entregan los vegetales, la glucosa y el oxígeno. Nosotros no podemos generar eternamente a través de máquinas glucosa o en forma artificial, glucosa y oxígeno en forma artificial siempre. Necesitamos que alguien nos provea, que nos dé la glucosa y el oxígeno. Por eso estos dos ciclos están íntimamente, por eso se llama el ciclo de la energía, porque estos dos procesos están íntimamente relacionados. Los dos, uno depende del otro. Son interdependientes. Entonces, por un lado, nosotros, tú, todo lo que ustedes que están aquí en clase, pueden estar mirando o activando su celular, o bostezando, o tirado en la cama, no sé lo que están haciendo, porque yo veo solamente cuadritos y algunos dibujos o solamente nombres en las pantallas, en algunas pantallas. Entonces, pueden estar haciendo cualquier cosa, pero el acto que estén haciendo, el hecho de escuchar, el pensar, lo que estén haciendo, para todos esos actos necesitan de energía. ¿Quién les da la energía? El ATP. Pero para que tener ese ATP, necesitan de la glucosa y del oxígeno, que ¿quién se los da? Los vegetales. Los vegetales. Pero los vegetales, pero para que los vegetales produzcan la glucosa y la energía, ¿qué es lo que necesitan? Del dióxido de carbono y el agua. Y obviamente la luz. ¿Y de dónde sacan el dióxido de carbono y el agua? Mayoritariamente del agua del ambiente, pero también de nuestra agua. Nosotros también le aportamos agua a los vegetales, porque nosotros también eliminamos agua de nuestro cuerpo a través del sudor, a través de la orina, a través de montones de elementos. Nosotros vamos eliminando agua, nosotros incorporamos agua a nuestro cuerpo, pero también eliminamos agua. Entonces también vamos entregando agua a los vegetales. Entonces es una interrelación, por eso se llama ciclo. Es un elemento que en el momento en que se rompe el ciclo, se produce un desequilibrio de todo se afecta. Entonces esa es la relación que existe entre respiración celular, que ocurre en los animales, en las células de los animales y vegetales, y la fotosíntesis que ocurre solamente en los organismos que realizan fotosíntesis, en los organismos que tienen cloroplastos, como el que está acá arriba. Recuérdense que la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos y ¿cómo se llama? La respiración celular se realiza dentro de la célula en un organelo que se llama mitocondria. Entonces, ese es el resumen que tienen que tener clarito. Son interdependientes. Una necesita de la otra. De esa forma ocurre el proceso. Entonces, ¿para qué? Para producir ATP. Entonces, ambos se necesitan. No es que para mí me da lo mismo que exista o no exista fotosíntesis. No. Nosotros necesitamos fotosíntesis. De hecho, para poder alimentarnos, nosotros dependemos de la fotosíntesis, porque si no, no podemos consumir ninguna de las cosas de las cuales nos alimentamos. El que diga, por ejemplo, para mí me da lo mismo, significa que no ha entendido nada de que cuando va hoy día, en un rato más, va a ir a la mesa a almorzar, lo que sea, todo es producto de la fotosíntesis. ¿Por qué? Ya va a tomar, no sé, va a comerse una verdura, bueno, eso es un vegetal, directo de la fotosíntesis. Se va a comer un pedazo de carne, si se come un pedazo de carne, bueno, es un herbívoro. Ese herbívoro, para poder haber llegado a esa mesa, tuvo que haber crecido, y para haber crecido tuvo que haberse alimentado de un vegetal. Y así sucesivamente. Y uno empieza a hacer las relaciones, todos pasaron por algún vegetal.
Entonces, todo producto pasó por el proceso necesitó de la fotosíntesis. Dije, porque yo voy a tomar solamente bebida. Pero la bebida tiene colorante, y el colorante pasó por generalmente, la mayoría de los colorantes que utilizan las bebidas son colorantes vegetales, por lo tanto se extraen de una planta. Ya, listo. Hay fotosíntesis. Entonces, en todo momento dependemos de los procesos de fotosíntesis. Y otro me puede decir, es que no me interesa la fotosíntesis porque no dependo de ella, porque ahora yo voy a usar ropa y la ropa es artificial, fue hecha del petróleo. Bueno, ya, pero perdona, ¿de dónde salió el petróleo? De organismos vivos, ya, de organismos vivos hace millones de años, y esos organismos vivos realizaron fotosíntesis. Entonces, sí, todo es una cadena. Entonces, los dos ciclos van entrelazados. Uno depende del otro. Entonces, no somos independientes de la fotosíntesis. Nosotros dependemos de la fotosíntesis. Y por eso están entrelazados los dos ciclos. Tanto respiración celular como fotosíntesis. Aunque la fotosíntesis ocurre solamente en los organismos que realizan este proceso, que son los organismos que tienen cloroplasto. Nosotros no los tenemos. Tenemos la mitocondria en la cual se realiza la respiración celular. ¿Estamos, chicos? Cuidado con eso, porque fijo que se pregunta en cualquier parte y después siempre se le va a estar consultando ese tema, la relación. Vamos a saltar esto por mientras y vamos a ver qué factores afectan la fotosíntesis, es decir, que haya más o haya menos fotosíntesis. Van a haber factores que son internos, o sea, que son parte del organismo, o factores que son ambientales, que son externos. Vamos a ver los factores internos que pueden afectar que haya más o menos fotosíntesis. Primero que nada, un factor que va a hacer que haya más o menos fotosíntesis es la presencia de estomas. ¿Qué son los estomas? Si yo miro por la parte de atrás, o sea, si yo veo la hoja con un microscopio o con una lupa, en algunos casos, pero generalmente con un microscopio, voy a ver que hay unos pequeños orificios en las hojas. Y esos orificios lo que permiten es el intercambio de agua e intercambio de gases entre el medio ambiente y la planta. A mayor cantidad de estos orificios, mayor posibilidad de intercambio de que ingrese agua o que ingresen gases a la planta. Si hay pocos orificios o estomas, hay poca posibilidad de ingreso de gases como el dióxido de carbono que necesita la planta o poco ingreso de agua ambiental a la planta. Por lo tanto, mientras más estomas hay, más fotosíntesis hay en una planta. El segundo es más fácil. Supongamos que yo tengo una planta y tengo una planta que tiene una planta verde y por lo tanto si es verde tiene clorofila, que es un pigmento. Si tiene poca clorofila, recuerden que la clorofila es la que atrapa la luz para transformar, para producir la fotosíntesis. Si hay muy pocos pigmentos de clorofila, va a haber poca fotosíntesis en el fondo. O sea, va a haber poca producción de glucosa y poca producción de oxígeno. Entonces, mientras más pigmentos tenga la planta, mayor cantidad de clorofila, mayor cantidad de fotosíntesis va a ocurrir. Es decir, mayor cantidad de glucosa va a producir la planta. Mayor cantidad de energía va a producir la planta. Mayor cantidad de oxígeno va a producir la planta. Hay plantas que tienen muy pocos pigmentos. Hay otras que tienen mucho. Entonces va a depender del tipo de planta. No todas las plantas son iguales. Y eso uno no lo puede definir por el color, porque uno dice, que hay unas que son más pálidas y otras que son más, el color es más intenso. Ojo, cuidado con eso. Recordemos que hay diversidad de pigmentos, no todos los pigmentos, no hay un solo pigmento. Las plantas tienen,
al principio vimos que habían varios tipos de pigmentos, o a veces los pigmentos se ven afectados por la temperatura. Por ejemplo, en este tiempo que hay frío, muchas plantas verdes se ven afectadas por la temperatura y por lo tanto disminuye el pigmento verde y aparecen otros pigmentos. Por eso se ven a veces de color café, las hojas, o se ven de color rojizo. Y eso no significa que no estén realizando fotosíntesis, significa que aparecieron otros pigmentos que estaban ocultos o no se veían porque el pigmento verde era mucho más fuerte que el otro pigmento. Pero las plantas en general tienen, muchas plantas, no todas, pero algunas plantas tienen más de un pigmento para la fotosíntesis. Entonces, el problema está en que cuando hay pocos pigmentos, por lógica, se realiza poca fotosíntesis, es decir, poca producción de glucosa y de oxígeno. Si hay más pigmento, se realiza más producción de glucosa y de oxígeno. Y el último, yo creo que para ustedes es obvio. Ahí hay dos plantitas. Una que tiene poca agua y otra que tiene bastante agua. Cuando hay poca agua, la planta se marchita. Y cuando hay mucha agua, o cuando hay suficiente agua, la planta está bastante bien. El contenido de agua afecta la fotosíntesis. O sea, disminuye drásticamente la fotosíntesis. Por lo tanto, la planta tiende a perder su vigor cuando disminuye el contenido de agua. Al disminuir la fotosíntesis, disminuye la energía dentro de la planta. Por eso la planta tiende a destruirse, a no tener la cantidad de glucosa suficiente, y por eso las hojas tienden a caer, a no tener la fuerza para levantarse, porque no hay líquido que suba a través de sus vasos que se llaman, a través de los vasos de tejido. Después vamos a ver la estructura del tejido de un vegetal que es distinto al tejido nuestro. Entonces, pero igual necesitan que haya fluidos que suban, que permitan el desplazamiento y que le den esta estabilidad a la planta. Entonces, el contenido de agua obviamente afecta la fotosíntesis. ¿Y por qué? Porque como lo vimos en el cuadrito anterior, ya se los voy a volver atrás, ¿qué es lo que es necesario para la fotosíntesis? Agua. Si hay poca agua, disminuye inmediatamente la fotosíntesis y por lo tanto disminuye la cantidad de glucosa y de oxígeno que se produce. Por lo tanto, siempre debe haber una cantidad de agua en las plantas. Entonces, las plantas siempre van a buscar la forma de atrapar el agua. ¿De qué forma? Ustedes dirán, adaptándose para atrapar el agua del ambiente, adaptándose, haciendo que las raíces sean lo más profundas posible para buscar el agua en las partes más profundas de la tierra. Van a buscar la forma de atrapar el mayor contenido de agua. Por eso se ven tan afectadas en periodos de sequía como el que estamos viviendo en este tiempo. El que haya llovido todos estos días, este tiempo, este año, no significa que haya terminado el periodo de sequía. Por lo tanto, las plantas se ven muy afectadas a estos cambios en su fotosíntesis. Entonces, a mayor presencia de estomas, mayor fotosíntesis. A mayor pigmento, mayor fotosíntesis. A mayor contenido de agua, mayor fotosíntesis. Esos son factores internos que están dentro de la planta. Pero también hay factores de afuera, del ambiente, de lo que nos rodea, que pueden afectar la fotosíntesis. Y uno de ellos es la temperatura. Cuando hace frío, las plantas no hacen fotosíntesis. En el polo no le van a pedir que una planta haga fotosíntesis.
O sea, a 1 grado en la mañana, aquí cuando hace 1 grado, ahí la planta, aunque esté en fase, no va a hacer fotosíntesis. Por eso en las regiones donde hace mucho frío, generalmente las plantas están en invernaderos. En las regiones australes, como no sé, pues en la 12ª región de nuestro país, la 11ª región de nuestro país, casi toda la gente que quiere producir alimentos a partir de vegetales tiene su invernadero, porque a las temperaturas bajas la actividad de la fotosíntesis se realiza en muy pequeña escala. Es decir, los frutos de las plantas van a ser de muy baja calidad. Por lo tanto, para tener una buena producción de frutos, es decir, de alimentos, producto de los vegetales, que es un indicador de que la fotosíntesis es muy buena, ellos tienen que construir estos lugares cerrados donde se mantiene una temperatura mucho mayor a la que hay fuera en el ambiente, lo que llamamos invernaderos. Entonces la temperatura donde mejor se realiza la fotosíntesis entre 10 y 35 grados. También cuando la temperatura es muy alta, también la fotosíntesis disminuye. Entonces, mirando el gráfico de aquí abajo, a temperaturas bajas, la fotosíntesis disminuye mucho, empieza a aumentar la cantidad de fotosíntesis a medida que aumenta la temperatura, pero cuando la temperatura es muy alta, la fotosíntesis también empieza a disminuir. Entonces, es importante tener una temperatura media, es decir, como la temperatura que nosotros generalmente tenemos en el día a día. Por eso en los países de temperaturas generalmente muy bajas, que por condiciones son de temperatura durante todo el año muy baja, generalmente para producir alimentos o los traen de otros países o tienen un sistema de producción basado en estos sistemas de invernaderos, porque la cantidad de fotosíntesis es muy menor. Y por lo tanto, el producto, la cantidad de glucosa que se produce es muy pequeña. Y eso trae como consecuencia que, por decir algo, el fruto que se va a producir, por ejemplo, si tuvieran, no sé, por decirle algo, si se va a producir un tomate que tiene un tamaño X, el tomate que se va a producir, si es que se produce, va a ser muy pequeñito. O la zanahoria que se va a producir normal en un lugar, que tiene un tamaño normal, para nosotros, para ellos va a ser una zanahoria muy chiquitita, porque no van a tener la cantidad de glucosa necesaria para producir un fruto de tal tamaño. Entonces, eso tienen que regularlo, aquellos lugares donde hay muy poca, o la temperatura es muy alta, o la temperatura es demasiado baja. Y eso situación ocurre en los lugares desérticos, o en los lugares extremadamente fríos. Entonces, para eso usamos los invernaderos como reguladores de la temperatura. Mejor temperatura entre 10 y 35 grados. Esa es más o menos como la temperatura que tenemos como media en nuestro país, que es una temperatura ideal, que es más o menos la temperatura terrestre, que es la temperatura ideal para realizar una buena fotosíntesis. Y las plantas que están como en ciertos lugares como los cactus que pueden vivir en el desierto, pero otras plantas no. También, ese otro condicionante, o sea, también las especies se van adaptando de acuerdo a eso también. El cactus se adapta el cactus o todas las cactáceas, que generalmente esa familia, es un tipo de especie que se adapta más que por el tema fotosintético, está adaptada por el tema del volumen de agua que requiere. Son especies que están adaptadas a atrapar, no carecen de raíces profundas,
tienen raíces más bien superficiales, y la adaptación que tienen está en las hojas. No tienen el follaje que tiene una planta común, y por lo tanto nosotros no la diferenciamos como planta común, porque el follaje es distinto. Entonces, un follaje mucho más reducido en tamaño, tiene una infinidad de estomas que nosotros no los podemos observar, tiene una serie de elementos protectores que permiten que ella pueda atrapar el agua que está en el ambiente. Lo que a nosotros nos cuesta pensar es que hay agua en el ambiente. Es decir, que en el aire que nosotros respiramos hay agua. En todo lugar, sea desierto o sea lugares extremos, siempre hay una cantidad de agua. Poca o mucha, pero siempre hay. Nosotros lo notamos más en invierno. Cuando salimos del patio y de repente se nos moja, no sé, por los lentes o los que usamos bigotes, los bigotes se nos llenan de agüita, lo notamos más en invierno. En verano baja lo que se llama la humedad ambiental. En el desierto sí hay un grado de humedad que es más baja, es muy baja, pero siempre hay pequeños volúmenes de agua en el ambiente. Entonces, los cactus están adaptados para atrapar esa humedad. Ellos están más que una adaptación a la fotosíntesis, están adaptados a atrapar el agua y a conservarla dentro de ella. Por eso cuando uno corta un cactus, es la única forma o la forma más directa que tenemos nosotros de salvarnos, por decirlo así, si nosotros nos hemos perdido en un desierto. Es una forma de nosotros recuperar agua, porque aunque está unida a sales y otros nutrientes, y el sabor es bastante poco agradable, los cactus en sí tienen la característica de ser acumuladores de agua para aquellos momentos donde la humedad ambiental es extremadamente baja o prácticamente cero. Hay lugares donde la humedad es prácticamente, la humedad ambiental, es decir, el agua en el ambiente es prácticamente cero y no hay cactus, no hay encontrar nada. Por ejemplo, hay ciertos desiertos donde no hay. Por ejemplo, el desierto chileno, en la parte norte o en la parte central del desierto chileno, es el desierto más seco del mundo, y ahí no hay a encontrar cactus, no hay a encontrar ninguna especie, porque la humedad ambiental es demasiado, prácticamente cero. ¿Dónde van a encontrar cactus? Es más hacia la región costera, porque ahí hay una corriente húmeda que viene del océano y que mantiene húmedo el aire. No llueve nunca, pero mantiene húmedo el aire, hay una humedad ambiental. Y por eso hay muchas plantas chiquititas o cactus, pero es por eso. Pero no le afecta. Eso, chicos. No les voy a quitar más tiempo porque me estoy pasando en su horario para no quitarle, porque a veces me paso mucho en el tiempo. Nos quedan dos factores solamente, que es cómo nos afecta el dióxido de carbono y cómo afecta la intensidad de luz, es decir, cuán fuerte es la luz, porque a veces pensamos que mientras más fuerte es la luz, o sea, mayor la intensidad, así como si pongo un foco súper potente, voy a tener más fotosíntesis. Bueno, ahí vamos a analizar esos dos fenómenos, que son bien cortitos, eso lo vamos a ver el próximo jueves antes de iniciar la clase, al iniciar la clase, y después vamos a seguir con la última parte. Yo la próxima semana, entonces, yo le explico cómo va a ser la actividad evaluativa, pero para ustedes, como son el curso más tarde, desde ese día yo les voy a abrir para ustedes la actividad esta que va a ser con evaluación formativa. Así que no se preocupen antes de mirar, porque cuando tengan que mirar el descargar, no se preocupen si hay otros cursos de los que yo hago clase, tienen ya una actividad evaluativa. No se preocupen ustedes, porque ustedes solamente, yo se los voy a subir el jueves de la próxima semana, y se lo voy a subir a propósito.
para que no empiecen antes porque tengo que darle instrucciones en el momento. ¿Estamos? Ya, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense bien, pórtense Ya, bien. profe. Chau, chau. Un abrazo. Nos vemos.